primero que me gustaría es contarles quién es nuestra invitada del bloque que abrimos ahora. En realidad, para que vayan teniendo una idea de el ser humano que voy a presentar para hablar de este tema tan conmovedor como la tanatología, el proceso de la muerte. Bueno, ella se llama Carla Corvino y la conocí viviendo en San Martín de los Andes. Recién llegada yo a la Patagonia, sin trabajo, sin relaciones, sin amistades, fui a golpear la puerta de un consultorio, de un lugar de masajes, con cierta perspectiva holística, y allí me atendieron. Graciela y Carla me hicieron lugar desde el primer momento, me recibieron de maravilla, fue un lugar donde trabajamos juntas unos años hermosos mientras residía en Patagonia, y desde ese lugar es que sé el ser humano, más allá de la excelente profesional, el ser humano que les estoy convidando en esta emisión radial. Carla Corvino. Ella es diplomada en tanatología, además es consejera en duelo. Estudió bioneuroemoción en la escuela de Enric Corbera y también es coach ontológico. Con nosotros aquí, Carly, bienvenida. Muchas gracias por hacerte este ratito para la entrevista. Bueno, gracias Juli. Hola a todos los que están escuchando. Para mí es un placer y un honor compartir este momento con vos. Fue muy lindo conocernos acá en el sur y bueno, de alguna manera u otra compartir nuestro camino. Así que nada, muy agradecida de la invitación. Bárbaro, Carly, gracias. Bueno, lo primero que me venía cuando empecé a investigar, porque aquí la especialista en el tema sos vos, y cuando empecé a investigar para introducir esta emisión de vínculos humanos referidos a la tanatología, al proceso de muerte, lo primero que me vino es qué desafío enorme, porque yo sabía por arriba, vos me contabas, sí, estoy estudiando tanatología, además de que ya vengo haciendo cuidados paliativos, y cuando empecé a investigar para abrir el programa, qué desafío. ¿Vos lo vivís así, Carla, como un desafío enorme el rol que te es asignado de acompañar los procesos de muerte? Mira, si querés le contamos un poquito a las personas cómo Sí, se trabaja o qué es lo que hacemos. En verdad, yo empiezo mi camino como voluntaria en el hospital, voluntaria del área de cuidados paliativos, bien, y nosotros ahí acompañamos a la persona durante el proceso de su enfermedad y final de vida. A veces acompañamos gente que puede remitir la enfermedad, en otras ocasiones no. Ahí lo que hacemos es ser una base tanto para el enfermo como para la familia. La idea es que ellos puedan contar con alguien que los pueda ir acompañando, que sea un alivio por ahí para el cuidador principal, que está por ahí claudicando, ser un apoyo y obviamente la persona que está transitando la enfermedad. Como que tenemos dos partes, ¿no? La parte de enfermedad y después la parte del duelo cuando el enfermo ya parte. bien, claro. Más que un desafío, es un honor. Uno conoce a una familia en un momento muy triste, de desesperación, donde te abren las puertas de su familia, de su intimidad, eh, de la vulnerabilidad total. Y entonces uno como que no puede dejar primero de estar agradecido de la confianza, de que esa persona te deje ser parte y que se dejen acompañar muchas veces por un perfecto desconocido. Claro. Y si bien tiene su parte de desafío, en verdad es como, no sé, poder acompañar a esa persona a que tenga una muerte digna, a que tenga calidad de vida hasta el último momento, eh, es un privilegio y se ven transformaciones, reconciliaciones, caminos introspectivos, espirituales. Entonces uno se siente honrado y en cada experiencia aprende mucho y recibe mucho más de lo que da.
qué hermoso eso, Carla. Recibís mucho más de lo que de lo que das. Creo que son personas, las que yo conozco, por lo menos muy especiales, quienes pueden estar cumpliendo semejante labor, semejante digo en el sentido de esto, ¿no? Uno ingresa, como vos decías recién, en un ámbito de dolor donde la vulnerabilidad está a flor de piel y, ¿y cómo se hace para acompañar? Vos nombraste recién que no solo, yo entendí esto, a ver si está bien, que no solamente sería que la pase, que no sufra, evitar el sufrimiento lo más posible del enfermo y que la familia, acompañar a la familia, sino que también vos hablaste de algo así que yo entendí como una contención emocional, como una evolución, ¿algo de eso tiene este proceso? Claro, porque en verdad nosotros, o por lo menos yo como tanatóloga, no soy médica, el equipo médico es quien se encarga de, ay, no me sale la palabra, son los que dan la medicación, los que definen un tratamiento, si la persona está transitando mucho dolor, qué tratamiento se hace para ese dolor. Entonces, yo desde ese lugar no tengo mucho más para hacer, más que acompañar las indicaciones médicas. Y también puede haber un cuidador o un enfermero que están más en lo operativo. Los tanatólogos o los voluntarios, justamente nos ocupamos de la parte emocional, social, los roles, analizar un poco qué pasa en esa familia, qué rol ocupaba la persona que está enferma. No solo, bueno, es el papá. A veces el padre tiene un montón de otras funciones, como las madres, como los hijos. Entonces, frente a una situación de enfermedad, se tiene que reacomodar toda la familia. Y nosotros generamos ese espacio de diálogo, no solo con el enfermo, sino con la familia, para ir detectando desde qué lugar podemos sumar o ayudar, o quizás el cuidador principal está muy cansado, proponerle salir a tomar un café mientras está la enfermera, o a veces el enfermo siente que no puede decir cosas frente a su familia porque se ponen mal, tristes, y nos buscan a nosotros para hablar. Entonces nuestro trabajo, si bien tiene una parte operativa de estoy un rato, te cubro, te busco un medicamento, te hago una compra, después está la parte que es bien emocional, del acompañamiento en el proceso de muerte quizás que está viviendo la persona. Claro, claro. Y esto, ¿no? Con los seres queridos cercanos que he transitado esto, cuando se hacen procesos largos, siempre es necesario en un momento como alguien que viene con un oxígeno nuevo y te reorganiza la cancha, los roles, las funciones. Y si bien es una parte técnica que no alivia el dolor, sí que los cuidadores podamos estar descansados, encontrar algunos espacios, aunque sea chiquitos, ¿no? Depende de cada caso, de cada familia, pero de encontrarnos con nosotros mismos, de oxigenarnos y volver renovados, porque hay un momento en el cuidado de alguien que va a partir, cuando los procesos por ahí se hacen largos, que son difíciles de sostener, y eso no invalida el amor, no es porque no lo queramos o porque nos queramos ausentar de la situación, sino porque el cuerpo emocional de uno, el cuerpo biológico mismo, también necesita como una fase de, bueno, respiro. Y estas personas que no son solo cuidadores, eso me gustaría que nos cuentes un poco, que ustedes no son solamente cuidadores o alguien que viene a decir, me puedo quedar este tiempo para que tomes un café, aunque también. ¿Qué es lo que define o qué es lo que diferencia a un tanatólogo de un vecino que con la mejor onda puede venir a reemplazarte un rato? Bueno, a ver, está perfecto lo que vos decís, porque pasa eso, como que uno desde el lugar de familiar, primero llega un momento que te queman los papeles, ya no sabes qué hacer, no sabes por dónde seguir. Todo es un peso, desde ponerle lavarropas hasta ir a comprar o llevar a tu hijo a fútbol, todo pasa a ser como un estrés cuando ya la situación está eh, llegando a un final, donde todos percibimos lo que va a suceder,
Entonces, bueno, y por ahí es esto, es bastante tiempo de acompañar y sí, se necesita un aire fresco, como decís. Hay una realidad que están los cuidadores, que son personas que uno contrata como un enfermero a domicilio, que se ocupa de las cuestiones por ahí de baño, preparar una comida, hacer ese acompañamiento cuando la familia trabaja o el enfermo está solo. Y a veces nosotros como voluntarios, te separo la parte del voluntariado de la parte del tanatólogo. Como voluntarios también cumplimos ese rol. No de estar como un cuidador contratado 8 horas, pero sí decir, bueno, yo los lunes entre las 2 y las 4 voy a tu casa. Entonces, si la persona que cuida necesita salir, ir a tomar algo, hacer un trámite, sabe que esa persona no va a estar sola. La realidad es que poner cuidadores 24/7 no es para todo el mundo ni siempre se puede hacer. Entonces, los voluntarios y los tanatólogos, si nos chocamos en algo o compartimos algo, es que tenemos una formación que nos prepara para no solo resolver lo operativo, sino para acompañar desde otro lugar. Es generar este espacio con un desconocido que no sabe nada de la historia, ¿no? Como una vez la médica de paliativos en el hospital nos dijo, ustedes en este momento tienen una foto de la familia, de este momento, y no conocen nada de lo que pasó antes. Entonces, estamos con una neutralidad, con un no juicio, no hay bagaje de historia emocional. Entonces, bueno, tenemos una neutralidad, una objetividad, quizás esto no, por lo menos en el diplomado de tanatología, estudiamos mucho el proceso de la muerte, cómo acompañar, qué responder frente a las preguntas difíciles. Entonces, no es lo mismo que un enfermero o un cuidador a domicilio. Sin desmerecer, porque quizás esa persona acompañando todo el día puede tener charlas y momentos muy especiales que son fundamentales para el enfermo. Pero bueno, creo que la diferencia acá es que nosotros nos formamos para acompañar desde lo emocional. Claro, eso. Me imagino aparte que tus otras formaciones, desde la bioneuroemoción, el coach ontológico, te dan un sustrato, por más que decís, bueno, yo no trabajé en bio con esta gente, no conozco su historia, no conozco si hay cuestiones, no sé, karmáticas, si hay cuestiones repetitivas, qué conflictivas hubo, pero sí, todo eso también te da un bagaje, me imagino, interno, que aunque uno diga esto, no vengo acá como biodecodificador o no vengo como coach, pero sí soy todo esto sí. Está en mí, y a la hora de abrir esto que vos me decías, el otro día cuando charlábamos para generar esta entrevista, de la importancia en estos procesos, tanto como vos decís, bueno, ese cuidador que pone el cuerpo para bañar a alguien, a mí me pasó, cuando tenés que bañar a alguien que no tiene tono muscular, no es solo la voluntad, no alcanza, te desgastaste, golpeaste, fracturás vos, tienen que saber cómo, y eso tiene un valor enorme. Ahora quería hablar de la otra parte, esta que diferencia a un tanatólogo, a una tanatóloga, esto que vos decías el otro día de abrir la escucha en estos momentos, que haya alguien que escuche este momento de dolor, o si hay miedo a la muerte, o cómo se van a reorganizar esos roles cuando ya el diagnóstico, al menos hasta el momento, lo que se cree es que es definitivo y que hay alguien que va a partir. Esto que va más allá de organizar y de airear y de generar espacios, que va también, me imagino, Carly, a una concepción tuya de cómo ves la vida, de cómo ves un ser humano, de que no, me imagino que para vos una persona no es solo carne y hueso. No. Por supuesto que se trabaja sobre la espiritualidad.
acompañando la creencia de la persona que está enferma. Ellos son nuestros héroes, nuestras estrellas de la situación y nosotros nos acompasamos a ellos. Por eso el no juicio es fundamental, ¿no? No importa tu creencia, tu religión, yo estoy acá para acompañarte en este proceso y si estas son tus creencias y son las que a vos te dan fuerza o te dan una esperanza o te mantienen con decir, bueno, yo creo que después va a pasar esto o lo otro, es espectacular y es lo tuyo y acá estamos. Y ahí también uno aprende. Yo te contaba el otro día que aprendimos ritos y rituales de distintas religiones, que por ahí uno dice, uy, qué distinto, pero bueno, para ellos es su base. Y en este proceso, muchas veces las personas enfermas, cuando son conscientes y saben su diagnóstico y saben que están entrando en un final de vida, entran en una introspección. Muchas veces los familiares dicen, uy, no me habla, no sé por qué, está enojado. Y no es eso, sino que están como hacia adentro, ¿no? Están como revisando su vida, sus vínculos, tratando de entender. Entonces, nosotros le damos la posibilidad, esto sin el bagaje histórico de esa persona, de hablar de lo que está pasando ahora. ¿Qué es esto? ¿No? Y no importa quién fui yo antes, ahora es esto, y yo te acompaño en esto. Sí, sí. Entonces ellos creo que sienten esa libertad de hablar y de empezar a hacer preguntas. Yo hace un tiempo tuve la suerte, el honor y el dolor de acompañar a un hombre de mi edad, más o menos, con hijos de mi edad, de la edad de mis hijos, perdón. Y bueno, era muy impactante, porque obviamente uno lo veía a él y te veías muy de cerca. Y con él hemos tenido charlas muy profundas, que claro, yo siento que quizás esas mismas preguntas a un amigo, a su esposa, a su madre, les provocaban mucho dolor. Obviamente que a mí también, pero yo podía contestarle sin el peso del vínculo, desde el amor y desde mi visión, y tratábamos entre los dos de ir armando una respuesta que sea satisfactoria para los dos. Una vez me preguntó por qué sus hijos tenían que ver todo su proceso, ¿no? Dice, yo no digo que no me pueda enfermar, pero ¿por qué mis hijos tienen que ver esto? Todo mi decaimiento, cómo me estoy apagando. Y bueno, entonces se dio una charla muy linda donde yo le decía que nosotros como padres siempre queremos evitarle el sufrimiento a nuestros hijos y que no lo vamos a lograr aún vivamos 100 años. Que esta era una experiencia que sus hijos lamentablemente tenían que atravesar, pero que yo lo invitaba a pensar en qué le estaba dejando de a sus hijos. ¿Qué ejemplo? Le digo, mirá, yo te conozco hace muy poco, pero me parece que sos muy querido, que estás rodeado de amor, que tenés una compañera que es espectacular, que tenés 2 hijos que te aman, que tus amigos te vienen a visitar siempre. Y bueno, esto habla de quién fuiste vos como ser humano. Y le podés dejar, y cómo estás llevando esta enfermedad con tanta entereza, con tanta espiritualidad,
también no deja de ser un aprendizaje para todos los que estamos alrededor tuyo y una enseñanza que vos les estás dejando a tus hijos. Digo, tu legado va a estar siempre. Por supuesto que a uno como padre le gustaría acompañarlos en todo y que no sufran y un montón de cosas, pero eso no depende de nosotros, ¿no? Sino de lo que la vida vaya proponiendo. Y en ese momento también le conté que mi mamá, que también había atravesado una enfermedad terminal, a mí siempre me había impactado cómo la había llevado, que nunca se quejó, que hizo lo que había que hacer, que no se quejó por una cuestión de sumisión, sino como aceptando. Y le digo, tanto es así, que mirá lo que estoy haciendo hoy. Entonces, uno siempre le puede dejar algo a los hijos y nunca va a haber un porqué que nos deje contentos sobre una situación tan triste, pero sí tenés todo este tiempo más lo que vos ya hiciste para ocuparte de lo que vos quieras que ellos se lleven de vos. Así que son momentos de mucha intimidad, claro, de mucha emoción, donde obviamente nos atraviesa el alma y se nos quiebra la voz al tener que contestar, pero yo creo que es un privilegio, lo vuelvo a decir. Yo después de esa charla me fui a casa y me quedé pensando, habrá estado bien, habrá estado mal, mirá lo que le dije, como que son temas tan delicados y esa noche justo recibo un mensaje de su esposa, me dice, Carly, perdón la hora, pero a esta persona, que era su marido, que vamos a preservar su nombre, le encanta compartir tiempo con vos y quiero que lo sepas. Y yo, wow, porque no sabía si había salido airiosa o no de esa charla y fue ese mensaje tan lindo y tan, por eso digo que nosotros recibimos más, porque esa esposa en esa situación con su marido se tomó 2 minutos para mandarle un mensaje a mí. Entonces ahí es donde vos decís, el amor es todo. Y cuando uno trabaja desde el amor, se enriquecen los vínculos humanos, ¿no? Porque se crea un vínculo desde tu rol. Y se crea un vínculo que quizás ya estaba escrito en que en esta etapa final de él y en este aporte y servicio tuyo que haces con tanta entrega, con tanto respeto, tenían que encontrarse para que él tenga este tipo de mensajes, para que por ahí su compañera, su esposa pueda respirar y decir, uy, qué bueno integrar esto en el proceso que estamos viviendo. No es todo dolor, no es todo esta cuestión de la pérdida, de lo que va a suceder, de que es la peor de las opciones, sino que quizás es la que toca. Y esto, ¿no? Desde esta mirada que sé que compartimos, respetando las creencias de todas las personas, pero en nuestro caso sé que lo compartimos, de que hay una elección que es previa, y que tanto con su mujer como con esos hijos, como con vos que aparecías en esta última etapa de este juego, de este ratito de este juego, estaba pactado que iba a ser así y que siempre es un aprendizaje para quien parte, para quienes nos quedamos. Siempre lo podemos transformar y hacer aprovechamiento de eso. Que hubiéramos elegido otra cosa, seguro, pero no nos tocó elegir, nos tocó aceptar. Y esto me encantaría cerrar con esta palabra de, yo te escuchaba y digo, cuánta aceptación debe tener que trabajar Carla internamente, porque aparte sé lo que es cuando encima los papeles de la obra social vienen mal y encima el medicamento está en falta y encima se descompuso la abuela en medio de la sesión, no sé, de quimio, de el enfermo, o sea, sé lo que son esas dinámicas. Y este ejemplo que vos nos diste de esta familia, de este hombre que partía, de este hombre joven además, lo cual ya es fuerte porque es alguien que nos toca de cerca a todos, ¿no? No porque nosotras tengamos cierta edad, sino porque naturalmente uno piensa que va a duelar a sus padres. Y lo que me quedaba por preguntarte, Carly, es
¿un tanatólogo solamente va a intervenir cuando hay alguien que va a partir del plano físico o hay otras instancias en las que vos decís, yo podría hacer esto? Pregunto desde Bien. la suma ignorancia. Sí. Voy por partes. Aceptación. No sé si se ve, lo tengo tatuado. Ah, Aceptación y compasión. mm, Sí, no olvidarlo nunca. La aceptación es una gran palabra. Yo a veces la pongo de la mano con la rendición y me dicen, no, ¿cómo? Rendición, rendirte. No, rendirse a la vida, rendirse al plan, claro, un ¿no? acto Rendirse a más de lo que... humildad, ¿no? Un acto de humildad te estás refiriendo. Exacto, rendirse a lo que no depende de uno cambiar. Y en lo que yo sí pueda cambiar, bueno, ahí tengo que tomar acción. Eh, entonces, la aceptación es, creo que con la gratitud, eh, son son los dos pilares de la vida, creo yo. Eh, y sí, me quedó algo de la pregunta anterior, que vos me decías de qué pienso del ser humano. Pienso que somos un todo, que se trabaja desde un lugar integral, que era por ahí lo que quería saber. Por eso, en cuidados paliativos, eh, se trabaja en equipo. Está el equipo médico, está la enfermería, está la parte de psicología, está la parte de kinesiología y están los voluntarios, podemos estar los anatólogos. O sea, ¿para qué? Para tratar de contener a esa persona en todos sus aspectos, ¿sí? Ya sea físico, emocional, mental, o sea, es un todo, somos un todo. Este, Se entiende perfecto, Carly. bien. Yo la otra vez vi que Y vos... con lo, Sí, perdón. no, y con lo último te quiero decir que los tanatólogos trabajamos después en lo que es el duelo. En realidad está mal dicho después, hay un duelo durante la enfermedad que tiene que ver con el paciente, con el doliente, que está haciendo el duelo de que quizás ya no puede trabajar, o que quizás se está dando cuenta que ya no hay más opciones, que se acaban los tratamientos, que el cuerpo no le responde. Entonces, por un lado, nosotros trabajamos durante, pero después acompañamos en el proceso de duelo. ¿Qué es lo que está pasando con la muerte en sí en general? Es que un montón, es un tema que cuesta integrar, y lo que tratamos de explicar o de bajar con la tanatología es que la muerte es parte de la vida, que es el fin de un proceso, que todos lo vamos a atravesar. Y entonces nosotros podemos acompañar durante la enfermedad, y si esa persona finalmente termina partiendo, acompañemos a la familia, si es que quieren, y muchas veces, como nosotros estuvimos durante el proceso de enfermedad, nos siguen convocando, y otras veces sos la persona que le hace acordar el peor momento de su vida y Claro. no te quieren ver. Entonces, bueno, o sea, la opción está, el acompañamiento es integral, es hacia la persona, hacia su familia, sus vínculos cercanos, y es durante el proceso de enfermedad y durante el proceso de duelo. Claro, porque se me viene esto, ¿no? Yo de base debe ser porque soy profe de historia y geografía en otra vida hace mucho, pero se me viene como el mapa se va actualizando. Una cosa es con un diagnóstico severo, otra cosa es en el transcurso de esa enfermedad que, bueno, que todos de alguna forma acompañan. Sí, Y luego es la etapa final, y luego es el mapeo que necesita la situación cuando la persona partió. Y me imagino que no es lo mismo al día siguiente que al mes, a los 3 meses o al año, ¿verdad? claro. Hay un periodo que, que es el de un año, donde es lo esperable
que se vaya resolviendo un duelo. Claro. Un año es como, ok, pasar todas las primeras fechas, el primer cumpleaños, el primer día del padre, el primer día de la madre, del niño, de la Navidad si lo festejas, el año nuevo, bueno, lo que sea. Como todas esas primeras veces sin. En todo ese proceso de un año, que se viven las etapas del duelo, que son, hay varios autores que hablan del duelo y de sus etapas, no son lineales, no es que yo, en las etapas del duelo tenemos negación, ira, negociación, aceptación, es como que vamos escalando, pero no siempre vamos hacia arriba, Te entiendo. ¿sí? Hay como una primera instancia de shock, por más que la persona haya estado enferma, ¿no? Sí, Es sí. decir, ok, real, esto pasó, es como un shock. Después puede venir el enojo, la tristeza, por supuesto, pero es como la negación y la ira, el no, esto no puede ser, esto no es así. La negación a veces aparece mucho ya cuando te dan un diagnóstico. No, no puede ser, yo voy a otro médico, esto no, no voy a hacer nada. Bueno, todo lo que incluye. Entonces, ¿qué pasa? Estos pasos que vamos dando hacia llegar a la aceptación y a la sanación, digamos, de este duelo, nos llevan tiempo, no son lineales. Yo puedo estar hoy mejor y mañana salí y pasó un auto rápido que me hizo acordar a la vez que íbamos caminando y un auto y caer de nuevo. Y Claro. está muy bien. Claro, qué bueno lo que decís, Carla, y qué oportuno, porque hay una tendencia que, bueno, ya partió, bueno, tomate un tiempito y hay que seguir para adelante, y hay que estar cada No, vez mejor. Una tendencia no, del mundo, de los no. contactos sociales, claramente que deseando que el otro esté bien, con esta idea de que estar Sí, bien es estar cada vez mejor y sonriendo y recuperándose y saber que es un proceso que lleva tiempo y que se avanza con avances y retrocesos, y en cada retroceso exacto. uno puede ir haciendo una introspección distinta y salir fortalecido, ¿no? Sabes, Carly, que por una cuestión de tiempos tenemos que cerrar la entrevista. Yo sé que el Sí, tema da obvio. para un montón y Sí, quizás da para profundizar en otro momento, sí, porque cuando es quiera. tan válido y tan necesario hablar también de esto, también de la Sí, muerte, también de los procesos de muerte. Incluso yo recuerdo una publicación tuya hace tiempo que vos dijiste de pronto, era una convocatoria, un taller de duelo, y que no era solamente para quien había sufrido la pérdida física de alguien. Por ejemplo, vos podías ir a duelar tu separación, podías ir a sí. duelar que tu hermana se fue a vivir a otro país y la ves muy Ujú. poco. Cómo el duelo también es algo que no está normalizado en nuestra sociedad y que necesitamos muchas veces en la vida duelar un montón de situaciones. Y que haya estas personas especializadas, y no solo que sepan cómo, sino con la empatía emocional que yo veo en vos, con la responsabilidad afectiva que eso conlleva. Vos te sentís honrada en tu trabajo, y aquí yo y la producción nos sentimos honrados de Ujú. haberte tenido compartiendo estos saberes, ¿no? Estas vivencias, esta implicancia en tu forma de trabajo, que es tu forma de vida. La verdad, Carla, Sí, gracias. infinitas gracias. ¿Hay algo que No, te gracias quedó a en el usted. tintero que quisieras decir, Juli, esto es importante? Aquí un Dos, minutito un más. minuto. Sí, Los duelos invisibles que vos decís que hay que validarlos, que son muy importantes, como las mudanzas, las separaciones, la muerte de una mascota, el desarraigo cuando te vas a otro país. Son todos duelos, embarazos que no llegaron a término y que por ahí ni siquiera llegaste a contárselo al resto, pero vos te enteraste y lo supiste, es un duelo. Y esos hay que validarlos todos. Y después, con respecto al procesamiento del duelo, algo que a mí me impactó cuando estudié, muy chiquito, entender que los niños, el proceso de duelo es mucho más largo. A veces uno piensa que los chicos no terminan de entender y que entonces siguen jugando como que acá no pasó nada.
Y en realidad ellos a lo largo de su desarrollo y su crecimiento van resignificando la muerte de ese ser querido cada vez que van creciendo más y su cabecita va entendiendo más lo que pasó. Entonces, obviamente, si esto sucede a los 3 años, que pierde un padre o una madre, obviamente no tiene la capacidad de entenderlo. Y cuando vaya a primer grado y vea a todos con sus papás haciendo, va a decir, ah, y cuando pase el viaje de egresados, y cuando es como que son procesos mucho más largos hasta que Claro. completan la adultez. Claro, claro. Y qué importante como adultos estar nosotros acompañados cuando, por ejemplo, soy maestra, soy madrina, soy tía de alguien o de un niño que está en duelo o que vivió un Sí, duelo. Y qué sí. importante tener uno el respaldo, también el acompañamiento terapéutico para desde qué lugar interno me paro, ¿no? No para tapar mi tristeza también, sino para decir, bueno, ¿qué tengo que trabajar en mí? Que va a ser lo que de alguna forma le voy a estar transmitiendo a este niño. Qué hermosa y qué amplia tu mirada, Carly, y qué amorosa sobre todo. Qué hermosa forma de transmitirnos que la muerte también es un proceso como todos los de la vida a transitar con dignidad. Sí, Gracias sobre todo. infinitas de corazón. No, gracias a vos por el espacio, por la charla, y nada, un placer. Hermoso. Chau, Gracias, chau. gracias, José. Chao.